en la conferencia matutina del presidente de la República, pues hubo ahora sí una cantidad de temas enormes. Desde, por ejemplo, su función como estadista a nivel internacional, habló de las relaciones con Donald Trump, de respeto mutuo, de su intervención que tuvo para que se renegociara la deuda del gobierno argentino a petición del presidente de Argentina, de la visita que hicieron los del BOA o los conservadores allá a acusarlo con el rey de España y luego con el Papa, pero también de temas de ese orden internacional, hasta los temas como, por ejemplo, la campaña anticomunista que se está lanzando en contra de él, el tema, por otro lado, de apoyo al desarrollo técnico-científico del país, además del programa más relevante a nivel mundial, a nivel de todo el mundo capitalista, de la reforestación de 1 millón de hectáreas, con el programa Sembrando Vida, es el más importante de todo el mundo capitalista. O sea, fueron temas diversos. ¿Cómo abordar esto? Yo diría que para más o menos orientarnos, como hemos estado comentando, tenemos que conceptualizar el hecho de que en México se están desarrollando 3 revoluciones simultáneamente para llevar a cabo la plena independencia de nuestra patria. Es decir, una revolución ideológica, una revolución cultural y los cimientos de una revolución técnico-científica. En el aspecto ideológico, está muy claro cada vez más a todos los mexicanos, el presidente de la República fue muy explícito, de que el núcleo central de las ideas que el BOA, o sea el bloque opositor al gobierno del presidente, está tratando de implementar por todos los medios, prensa escrita, intelectuales orgánicos al neoliberalismo, redes sociales, etc. Es una campaña anticomunista. Y decir o acusar, como hoy dijo el presidente, me están acusando de que somos comunistas, o también de que queremos hacer lo mismo que se hizo en Venezuela, o ya incluso dijo él también, pues las posiciones nacionalistas que tuvo todavía el presidente Echeverría, porque en ese periodo se nacionalizó el azufre, por ejemplo. Entonces, el núcleo de ataque contra el presidente de la República es ablandar, deformar e inyectar en la conciencia de todos los mexicanos que el presidente está asumiendo esas posiciones, pensando de antemano, prejuzgando que el comunismo es lo peor, es una dictadura, no hay libertades, te racionan todo, etc. Segundo, que quiere venezolanizar a nuestro país, y con el tema que sacó el Universal de que el presidente de la República quiere expropiar los ferrocarriles, pues ya ideas nacionalistas anacrónicas para algunos de ellos. Entonces, esto se expresó bien, como decíamos la vez anterior, en la marcha FIFI, porque ¿qué decían las cartulinas en la marcha FIFI? AMLO nos lleva al comunismo, o ¿qué decían otras? AMLO quiere venezolanizar a México. Entonces, aquí debemos estar muy atentos, porque como los medios de comunicación durante varias décadas estuvieron inyectando en la mente, sobre todo de los jóvenes en el periodo neoliberal, o sea, todas las universidades, programas de estudio de los distintos niveles de educación se orientaron por las tesis neoliberales. Entonces, en muchos de los jóvenes profesionistas, su concepción, su mente, su mentalidad fue moldeada con estas ideas de anticomunismo, de antichavismo, de antinacionalismo, pero también manipulando el sentimiento religioso de las personas, pues se habló mucho en contra del comunismo, porque además decían los comunistas son ateos. Entonces, como que hay un sentimiento de entrada en buena parte del núcleo poblacional, no nada más en México, sino en varios países del planeta, en contra del comunismo. Yo creo que va a llegar un momento, como incluso lo hizo Obama, cuando decían que sus políticas eran populistas, que dijo él, bueno, pues si ser populista significa tratar de crear un sistema de salud para los sectores más necesitados de Estados Unidos,
Si dicen que por eso soy populista, pues que me anoten en la lista. Seguramente va a haber el momento en que el presidente de la República va a decir, pues si comunismo es entregar 2 millones de créditos a las personas que tienen pequeñas empresas familiares, si comunismo es favorecer, por lo menos con un programa de gobierno, al 70% de las familias mexicanas, si comunismo es aumentar el poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos para que ellos a su vez puedan elevar su nivel de consumo que beneficia a las empresas de distinta naturaleza, si eso es comunismo, o si por eso me acusan de comunistas, pues que me anoten en las listas, ¿no? O sea, pero el presidente ha sido muy claro, pero esa es una cuestión ideológica. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro qué es el comunismo, para que no nos espanten con el petate del muerto. ¿Qué es el comunismo? Bueno, el comunismo es la fase superior del socialismo. ¿Qué es el socialismo? Pues es un sistema económico, político y social donde se acaba la propiedad privada de los grandes medios de producción y del cambio. Repito, la propiedad privada de los grandes medios de producción, grandes transnacionales, multinacionales y de los medios de cambio, es decir, de los grandes bancos. No puede estar, como ya se ha visto y se agudizó en el periodo neoliberal, que unas cuantas familias propietarias de miles de empresas y de bancos quieran controlar a todo el planeta, succionar todos los recursos naturales, la sangre de los trabajadores, el cerebro de los intelectuales, en función de sus intereses mezquinos. Eso es lo que no puede seguir pasando. Entonces, en el socialismo de lo que se trata es esa gran propiedad, igual a la de la tierra, debe ser comunal en el sentido de las grandes cooperativas o propiedad administrada por el Estado, pero en beneficio del pueblo. ¿Como cuáles? Pues como actualmente en México, Pemex, por ejemplo, es una empresa estatal y los recursos que se generan por parte de Pemex, orientados por el gobierno que encabeza el presidente, se van destinando para beneficio de la población y de la nación en general. En el periodo neoliberal existía Pemex, pero lo fueron desmantelando y fueron traspasando varias de sus actividades a la iniciativa privada, pero ni siquiera solamente nacional, ni de la pequeña y mediana industria nacional, sino a un sector privilegiado de la oligarquía y sobre todo a las empresas transnacionales. O sea, estas empresas estatales que se crearon en México por la historia propia de México, como fue Pemex, Ferrocarriles Nacionales, Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Petroquímica Básica, etcétera, son porque nacieron con el criterio de la Revolución Mexicana, que no podían estar en manos de extranjeros, como lo estuvieron en todo el periodo de Porfirio Díaz, y tampoco podrían estar en manos de un núcleo privilegiado del país, sino debieran ser administradas por el Estado para que los recursos generados por esas empresas estatales se redistribuyeran entre la población. Y así se hizo, sobre todo en el periodo de Cárdenas. Pero en el periodo neoliberal, pues quisieron irse deshaciendo de esas empresas, que además son muy rentables, y las entregaron a un núcleo muy pequeño de amigos, de cuates, de familiares. Por ejemplo, la banca nacional, cuando empezó el periodo neoliberal, toda fue privatizada. Salinas de Gortari privatizó casi un banco por mes en año y medio. Pero ¿a quién se los entregaron, por ejemplo? Pues a Cabal Peniche, que además ni tenían experiencia en eso, quebró el banco que le entregaron, el Vital, y luego lo rescataron con recursos del Estado, y otra vez la banca a entregársela de nuevo a los privados. Entonces, lo que no se quiere, por ejemplo, en el sistema socialista, es que todo el sistema bancario, que además produce muchos dividendos, o empresas tan grandes como Petróleos Mexicanos, o como la Comisión Federal de Electricidad, o como Teléfonos de México, que no estén en manos de una familia o de una junta de notables, sino que sean administradas por el Estado, y la inmensa cantidad de recursos que se
generen en esas empresas se redistribuya a la población. ¿A través de qué? Pues tarifas menores en electricidad, menor costo de los combustibles, internet también a bajo costo o gratuito. Por ejemplo, para dar, reitero, un ejemplo de esto. Hoy el presidente habló de que se está construyendo ya está construida, una empresa del Estado, una empresa estatal que va a llevar internet a todo el país, y que él explicó que ya para principios del año que entra, el 90% de las comunidades mexicanas contará con internet. A hoy, con todas estas empresas privadas, porque para ellos no era negocio llevar internet a los poblados más alejados, solamente se cubría el 25% del territorio nacional. Para ellos no era negocio llegar a los poblados más alejados, pero una empresa estatal no piensa en el negocio privado, sino piensa en la posibilidad de mejorar el nivel de vida del pueblo, y sobre todo cuando está dirigida por un presidente patriota como es el presidente de la República. Pero entonces, ¿y cuál va a ser el costo del internet que esta empresa del Estado va a llevar a los poblados más lejanos? Pues ya se ha dicho que en escuelas, hospitales, centros comunitarios, pues va a ser gratuito. Entonces, ese es el poder de una empresa del Estado cuando se maneja en función de los intereses del pueblo y no para llenar los bolsillos de unas cuantas familias y sobre todo de empresas transnacionales. Entonces, en el socialismo, pues para hablarlo claro, o sea, esa propiedad debe ser social, y en este caso de estas empresas administradas por el Estado, pero en beneficio del pueblo y de la nación mexicana. Pero se confunde cuando dicen la propiedad. No va a haber propiedad de esta naturaleza que digo, pero sí hay propiedad de todos los bienes de uso y de consumo. ¿Cuáles son los bienes de uso y de consumo? Bueno, pues lo que uso, mi carro, mis 2 carros si quiero, mi casa de campo. O sea, socialismo no es pobreza, es también algo que han inyectado en el cerebro de las gentes. ¿Qué otra cosa? Pues mi ropa. Yo puedo comprarme la ropa que yo quiera en función de mis recursos, mis paseos, mis viajes de turismo. O sea, toda la propiedad de uso y de consumo, la propiedad privada mía, de mi familia, existe. Lo que no existe, repito, es la propiedad privada de los grandes medios de producción y del cambio. Que la propiedad, pequeña propiedad hecha con el esfuerzo, pequeñas industrias y medianas empresas, incluso grandes empresas, pero con ganancias limitadas, es otra cosa diferente. Bueno, así a grandes rasgos, eso es el socialismo. Ahora, ¿qué es el comunismo? Pues, comunismo es la etapa superior del socialismo. ¿Cuántos países comunistas ha habido en el mundo? ¿O hay en ninguno? ¿Por qué? Porque en el periodo del comunismo la jornada laboral va a ser de 4 horas y eso va a implicar que ya hay un alto proceso de robotización, mecanización, telematización de todo el proceso productivo. Que actividades como, por ejemplo, la limpia en las calles o etcétera, pues van a ser robots. Que el grado mínimo de educación de toda la gente va a ser lo que hoy es licenciatura. No va a haber esos desniveles entre, como despreciativamente dicen a veces, entre un barrendero y un científico. No, porque el nivel de educación mínimo va a ser lo que hoy es licenciatura para toda la población y además va a ser gratuito. Entonces, ¿el comunismo qué es en este momento? Pues es una utopía, es una aspiración. Y ustedes han leído algunos libros, incluso de algunos teólogos de la liberación, consideran ellos que Cristo fue el primer comunista del mundo. O sea, vean cómo es, yo regreso, lucha ideológica, lucha de conceptos, manejo de conceptos. Pero al licenciado López Obrador, pues salen las cartulinas, nos quiere llevar al comunismo, pues sería todo dar, pero eso todavía no sabemos, faltan décadas.
Si de los países que llegaron a ser socialistas más avanzados, ninguno llegó a ser comunista. Entonces, que no nos vendan la idea o que no nos espanten con el petate del muerto. Lo mismo es que dicen que en el comunismo pues no hay libertad religiosa, se suprime, todos son ateos. No, pues eso va en contra de uno de los principios elementales de los seres humanos, que es el respeto a sus creencias religiosas. Por ejemplo, en la ex Unión Soviética, que fue socialista, pues allá el Estado ayudaba a la principal religión allá era la ortodoxa. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ayudaron a reconstruir los templos, las iglesias, no nada más de los ortodoxos, sino de otros muchos. Y fue el Estado soviético, que era socialista. En Corea del Norte, por ejemplo, que es el país del socialismo avanzado en este momento, después de la guerra de Corea, que también, como siempre, Estados Unidos intervino ahí 3 años militarmente, llegaron a arrojar hasta 18 bombas en promedio por kilómetro cuadrado, quedó destruido todo. Pues ese gobierno, que después empezó a construir el socialismo, ayudó a reconstruir todas las iglesias, pues, de las distintas religiones. Muchos testimonios de eso. O sea, no está reñido la creencia religiosa con un nuevo sistema económico, político y social. Ya las personas que quieran creer en la religión católica, que en México es la mayoría, o en la religión protestante, o en la evangelista, o en la confucionista, etcétera, pues tienen su derecho. Entonces, insisto mucho en esto porque hay una batalla ideológica muy fuerte y tenemos que hacer una revolución ideológica, reconceptualizar, revalorar e introducir conceptos nuevos. ¿Qué conceptos nuevos? Por ejemplo, miren, en ese tema ahorita de esta lucha tan fuerte, en los grandes momentos de transformación hemos dicho, decía el dirigente, ahorita se me escapa el nombre, uno de los dirigentes de la Revolución Francesa, hasta hay una película de él, lo dijimos hace unos días. Decía, en los momentos de cambio y de transformación debe haber audacia y más audacia. Ahorita son momentos de cambio profundo en nuestro país. Quien no haya entendido eso todavía se está quedando rezagado, Los cambios son muy profundos y todos debemos ayudar. ¿Cuál es un paso audaz? A ver, vamos a ver, hoy el presidente lo dijo, a ver, como se dice a veces, se dice una cosa a Pedro para que lo entienda Juan. Dijo él, puso el ejemplo, habló conmigo el presidente de Argentina. El presidente de Argentina tiene una deuda enorme. Ese fue uno de los motores del cambio que se gestó en Argentina, cuando ya no había ni para comer. Y la gente se organizaba pues, para ir a los grandes almacenes y sacar algo de comida. O sea, la deuda el neoliberalismo apabulló a Argentina. El presidente argentino dice, yo quiero pagar la deuda que tengo. Eso es lo que platicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Y le pidió al presidente de México que intercediera pues ante uno de las bancas más fuertes de todo el planeta, el grupo del BlackRock. Entonces habló, dice, estamos dispuestos a pagar el 41% de la deuda total acumulada para Argentina. Entonces el presidente habló con el dirigente de este banco, así lo narró, y él dijo, bueno, eso lo decide un consejo, seguramente podría ser entre el 50 y el 55%. Fíjense nada más lo que plantean estos bancos tan poderosos, que reconocen, yo digo tácitamente, que esquilmaron a los pueblos del mundo, y en este caso Argentina, para bajar. ¿Por qué podrían aceptar que en lugar de pagar el 100%, mejor paguen del 50 al 55%? Porque saben que esa deuda es impagable. Y si el gobierno argentino dice que de Argentina queremos pagar, pero no va a hacer todo eso, entonces, ¿qué se hizo en la práctica? Una renegociación de la deuda. Entonces, al final, pues el presidente de México fue el puente. ¿Por qué? Pues porque tiene autoridad moral y porque saben también el BlackRock y los otros grupos banqueros del país, porque además el BlackRock también van a invertir en México,
que la palabra del presidente de la República de México vale, y que aunque puedan tener proyectos diferentes, pero ha obrado con energía y entonces con autoridad moral, y entonces al presidente de México se le respeta. Y puede ser un puente, un enlace confiable, como lo pidió el presidente de Argentina, hacia los grandes banqueros. ¿Y qué va a pasar? Fíjense lo que hemos estado diciendo, compañeros, ideas audaces en este momento. ¿Qué va a pasar? Renegociación de la deuda externa en Argentina. Bueno, ahora, no puede haber candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué es lo que hemos dicho en estos días? Pues que entonces se impone como una idea audaz, pues que México inicie también un proceso de renegociación de la deuda. Y el otro tema, pues es que moratoria a la deuda, ¿no? Porque ahorita todo se reacomoda a nivel mundial. O sea, todo, el Wall Street, las operaciones financieras, que algunos países ya no intercambian en dólares, sino intercambian en yuans, por ejemplo. O sea, es una reconfiguración geopolítica, geoestratégica, geoeconómica en todo el planeta. Es un cambio radical lo que estamos viviendo. Y cuando hay un cambio radical, la mentalidad tiene que cambiar. Por eso digo, una base de este gran cambio es la revolución ideológica. Y hoy el presidente también se explayó en el tema de la revolución cultural. Imagínense, o sea, ¿cuál es la base de esta gran revolución cultural? A ver, reflexionemos. El presidente de la República, cuando escribió en la jornada en 2 páginas, el 6 de diciembre del año 2011, escribió un texto que se llama Fundamentos para una República Amorosa. Lo repito porque muchos se burlaron de él. ¿Cómo un político va a hablar de amor? Seguramente porque los políticos neoliberales, cuando se hablaba de amor, pues ellos echaban a volar su mente pecaminosa y pensaban pues en las orgías, en el amor pasajero, ¿no? No, López Obrador así lo tituló el 6 de diciembre del 2011, Fundamentos para una República Amorosa. Y ese texto, esa parte íntegra, le agregó nada más 2 palabras, lo retomó hoy, si ustedes analizan, cuando su campaña electoral del 2018, en un texto que se llama 50 compromisos para darle una orientación diferente a nuestra nación. ¿Qué dice esa parte del texto? Dice que debemos tener amor a la familia, fíjense bien, amor al prójimo. Van 2 fundamentos de esta gran revolución cultural que se está impulsando en México y que tenemos que tener esa perspectiva. Amor, repito, a la familia, amor al prójimo, amor a la patria real como él la tiene, no como los traidores que estuvieron varios años gobernando nuestro país. Amor a la naturaleza. ¿Cuál es el ejemplo real? No son palabras. Pues que hoy él recalcó que el proyecto más importante a nivel del mundo occidental, capitalista, más importante, es la reforestación de 1 millón de hectáreas con el programa Sembrando Vida, donde a cada campesino que entra desde el año pasado son 5,000 pesos mensuales, y de una familia llegan a entrar hasta 3 o más. Si son 3, son 15,000 pesos mensuales para una familia que nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Son los campesinos del sureste, ¿no? Bueno, entonces el programa, ese es verdadera y realmente amor a la naturaleza. Pero eso se hace, no nada más se habla, se hace y se predica con el ejemplo. Y lo está haciendo y encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el otro tema que él agregó del 2011 al 2018, en los documentos que ya mencioné, es el tema de amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte, pues, de todo el planeta. Entonces, esos son los cimientos, pero eso es que hay que ir estructurando las cosas y forman parte
de esta gran revolución cultural que está encabezando el presidente, rescatando los valores culturales más profundos de los pueblos originarios de nuestra patria y lo mejor que distintos dirigentes políticos pensadores han dado a nuestra patria en las luchas, primero por la independencia, el primer gran movimiento transformador, segundo en el periodo de la Reforma y la derrota de los imperialistas franceses, y tercero en la Revolución Mexicana. Entonces, pero son dos cosas distintas. Una es la cuestión ideológica, las ideas que tenemos que ir cambiando, y él está contribuyendo mucho en eso, desde la cuestión de que ya no se debe medir la pobreza por el PIB, bueno, la riqueza de una nación, sino también el bienestar, ya no es, el PIB es insuficiente, etcétera, hasta estas cuestiones que forman parte de esta gran revolución cultural y que todos los mexicanos debemos ir haciendo nuestros. Y el otro tema, ya concluyo con esto, es la revolución técnico-científica, que es la más complicada, pero hoy, ante la pregunta de un periodista, el presidente de la República dijo exactamente, se va a apoyar a los innovadores nacionales, a los técnicos, a los científicos nacionales, y si hay un proyecto sobre ese tema, que seguramente pronto lo presentarán, ya presentaron parte de él, ahí lo mencionó también. Pero entonces concluimos, si vamos ayudando al presidente de la República y nos vamos ayudando nosotros mismos a estructurar todo lo que está pasando, yo insisto y repito, tenemos que observar que son 3 revoluciones profundas para que México logre su plena y cabal independencia. Revolución ideológica, cambio de ideas, él lo ha dicho, no podemos poner vino nuevo en botellas viejas. 2, revolución cultural, que viene en su documento Fundamentos para una República Amorosa, y en la parte final de su libro No decir adiós a la esperanza, el último capítulo, y revolución técnico-científica, que qué bueno que hoy el periodista le dijo, sería bueno apoyar al Politécnico, a la universidad, porque ahí hay jóvenes y profesores, investigadores de alto nivel, reconocido a nivel internacional. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, nos comunicamos a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.